Hay que confesar que es una alegría volver a casa. Cuando vamos para allá, vamos a la casa, y cuando volvemos aquí es volver a la casa nuevamente. Siempre es una vivencia agradable volver a estar en esta casa, y estamos felices hoy por todos y cada uno de ustedes que están presentes aquí. Eso de viajar hoy día se ha puesto muy complicado, pero cuando hay una motivación que te determina a ello, superior a lo que supone el viaje en sí y todas las complicaciones, vale la pena. Y cuando se trata de la casa o de tu casa, creo que nos empuja a muchos a superar o a no pensar en toda la problemática que eso supone. Esta tarde os propongo que veamos algo como nuestra casa, quizás de una manera diferente como lo hemos visto hasta ahora. Así que hoy vamos a hablar un poquito de nuestra especial casa, que es nuestro planeta Tierra. Si nosotros tuviéramos que definir qué es el planeta Tierra, ¿qué diríamos que es? Ayúdenme un poquito, rápido. ¿Qué es el planeta Tierra? Voy a ponerlo un poquito en plan ilustrativo extremo. Nos damos un paseo por el universo, nos encontramos con alguien y nos dice, oye, ¿de dónde vienes? Y tú dices, de la Tierra. ¿La Tierra? ¿Qué es la Tierra? ¿Qué diríamos? Un globo, una pelota. No me refiero a la Tierra como materia, me refiero a la Tierra como planeta. ¿Qué es la Tierra? Un paraíso. Un paraíso, una casa. Si tuvieran que ser más exactos, Nuestra casa. El hogar. El hogar, nuestra casa, ¿de quién? De los seres humanos. Si los marcianos viven en Marte, que no es verdad, aquí sí que viven los seres humanos. Quizás nos pueda ayudar a ver un poquito de otra manera y con otros ojos los tiempos que estamos viviendo. Si nosotros cogemos la Biblia, que es nuestra base de fe y de práctica, la primera página de la Biblia nos dice, lo acabamos de estudiar también, nos dice el origen. ¿Cuál es el origen nuestro? Era en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es nuestro origen. Dios creó los cielos y la tierra, y en Génesis 1 y Génesis 2 se explica toda la creación, pero en la creación, dice versículo 31, vio Dios que todo cuanto había hecho era bueno en gran manera. Es así como Dios construyó nuestra casa, nuestro hogar, y cómo nos creó a nosotros mismos. Si nosotros nos vamos a Juan capítulo 3, versículo 17, no 16, vamos a ver que la Biblia dice que en un cierto momento, en este lugar, en este planeta, desde el universo, no sabemos de dónde, desde el universo, llegó alguien. Fíjense lo que dice el versículo 17 de Juan, está 3, Juan 3, versículo 17, dice,
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es interesante para nuestro estudio de hoy, para nuestra reflexión de hoy, este versículo, porque utiliza 3 veces la palabra mundo. No envió Dios a su Hijo al mundo, no quería Dios salvar solamente a unos, sino al mundo, y tampoco dice para que fuese juzgado el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para condenar, dice este texto, para condenar. Así que es interesante esta visión. La reflexión de hoy podríamos llamarla algo está pasando. Algo está pasando. Dios creó al mundo, Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuese salvo por él, y eso se dijo hace 2000 años. Si hubiéramos dado un paseo por distintos lugares de aquella época, hace 2000 años, en el tiempo del Señor Jesucristo, y le hubiéramos preguntado a una persona en el mercado, porque ahí se encontraba la gente para hablar, para trapichar y tal, oye, ¿qué es el mundo para ti? ¿Qué pensáis que nos hubieran dicho? Oye, pues yo me he enterado que en esa dirección hay otro país que se llama Filistea, diría un hebreo, ¿no? Si te vas al sur, muy al sur, llegarás a un pequeño riachuelo y luego si sigues llegarías a Egipto. Sabemos claramente que en el norte están los sirios, porque peleamos a cada 2 por 3 con ellos. Pero hubieran dicho algo de Europa, de España. El apóstol Pablo sí que conocía España y dijo que quería venir a España, al final no llegó. Pero no todo el mundo tenía para nada esta imagen. Mis hermanos, hemos viajado este agosto, no solamente para viajar. Estas son las primeras vacaciones que Claudia dice que no ha descansado para nada. Yo, aparte de viajar, he trabajado haciendo hormigón y me ha encantado, y haciendo aceras al lado de la casa, pero también he hecho evangelismo, he predicado cada sábado en 4 iglesias distintas y he podido percibir que estamos compartiendo una fe y tenemos una fe mundial, y eso es fantástico. En Juan 3:17 se está diciendo que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Este es un pensamiento global. Y ahora lo que os propongo es que nos acerquemos un poquito a esta imagen. ¿Saben lo que significa, no? Es una de las primeras imágenes que se han captado desde el espacio, desde la Luna, tal como nos lo están planteando. Pero ahí se ve nuestro planeta azul. Eso no fue posible hasta los años 60. Fue en los años 60 cuando el ser humano por primera vez tuvo la capacidad de ver su planeta. Veíamos otras cosas. Los astrónomos miraban el cielo. La luna la veíamos todos, la veían todos, el sol lo veían todos, pero nadie había visto nuestra casa. Por eso tantas leyendas, ¿no? Que si la Tierra era plana, que si se sentaba sobre unos elefantes, todo tipo de historias. Pero en los años 60, por primera vez, el ser humano pudo ver nuestro planeta, nuestra casa. Por primera vez pudimos claramente identificar nuestro hogar, pero también nuestra familia. Todos los que estamos aquí. Y ahora fíjense la dimensión salvífica del mensaje de Dios y del mensaje del Señor Jesucristo. Él había venido a salvar al mundo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que ocurrió en nuestro tiempo a partir de ese momento? Algo que se llama la globalización y que puede ser una referencia fantástica del momento en el cual nos estamos encontrando. Lo primero que ocurrió
como proceso globalizador fue cambiar el pensamiento del ser humano. Hemos escuchado del concepto de la aldea global. La aldea, el pueblito global, la tierra se convirtió en un pueblo. Y la verdad que es muy pequeña la tierra. Estuvimos unos 5 días en las montañas, y el sábado fuimos a la iglesia más cercana, en una ciudad cercana que había ahí. Nos fuimos de incógnito, sin avisar a nadie, pero parece ser que el mundo es muy pequeño, o que Rumanía y España colaboran muchísimo, porque al entrar ahí alguien me reconoció de la iglesia de Elche, así que me invitaron a predicar, y el mundo se ha vuelto muy pequeño. Hoy podemos pensar todos fácilmente, los niños conocen perfectamente el globo terráqueo, conocen perfectamente los continentes, conocen perfectamente los países. Hablamos de Japón como si estuviera aquí, a la vuelta de la esquina, en Alcudia, y de cualquier lugar de la Tierra. El pensamiento del ser humano ha cambiado de uno local a uno global. Cuando vemos las noticias, ¿de dónde son las noticias? De todo el mundo. Últimamente nos están llegando noticias continuamente de Afganistán. ¿Cuántos de nosotros necesitamos saber lo que ocurre en Afganistán realmente? ¿Cuántos no podemos comer porque no sabemos lo que ocurre en Afganistán? Creo que ninguno. Sin embargo, justamente se está cultivando este pensamiento global y nos enteramos de todo lo que ocurre globalmente. Nuestro pensar ha cambiado. La globalización se ha hecho real. ¿Qué más ha cambiado? Nuestra economía. Si nosotros analizáramos lo que vestimos, ¿cuánto creéis que está fabricado aquí en Mallorca? Al no ser que haya uno aquí de la tierra, que quiera vestirse así, pues casi nada. Incluso sí que, oye, a ver cuánto de España, bien poco. Y así en todas partes. La economía ha cambiado, se ha vuelto global, se coge materia prima de un lado, se lleva a otro lado, se hace un producto ahí, se pone en un avión y se vende aquí. La política ha cambiado. No voy a decir que para bien, pero lo que está claro, que en cualquier lugar que vayamos en este momento, por arte de magia, la política es la misma. El lenguaje es el mismo. Ahora, que hay cosas curiosas, sí las hay. Que un presidente de país anuncie que el virus se va a tomar una pausa de verano, o que la pandemia se va a tomar una pausa de verano y que realmente se la tome, y que también anuncie que vendrá otra ola y que realmente empiece a llegar la ola, desde luego es algo fantástico, extraordinario. Pero lo que quiero decir es que la política del planeta es la misma en este momento como nunca jamás en la historia haya ocurrido. Algo está pasando. La pregunta es, ¿esto que está pasando tiene algún correspondiente espiritual? ¿Tengo que entender algo de lo que está pasando? ¿Tiene alguna aplicación, alguna connotación? Cuando el Señor Jesús vino, y enseguida vamos a ir a esa parte, en el inicio del ministerio del Señor Jesús, que venía para qué, a ver si me siguen, ¿para qué vino Jesús al mundo? Para salvar al mundo. En el inicio del ministerio de Jesús hubo un conflicto directo sobre quién iba a ser el rey de este mundo. Dios creó este mundo. En el inicio mismo del ministerio de Jesús, y esto lo vamos a ver inmediatamente, hubo un conflicto directo en contra de quién iba a dominar este mundo, y al final va a haber la venida del verdadero rey que renovará nuestro mundo. Pero por ahora, la cultura también ha cambiado muchísimo. En cualquier parte que vayas, se ve muchísima cultura de todas partes, y hay aspectos que son iguales para todos en todas partes. Así que el pensamiento humano ha cambiado a un pensamiento global mundial. ¿Por qué? ¿Para qué?
¿Será que estamos viviendo esos tiempos en los cuales el gran conflicto saldrá a la superficie? Hay un texto que os pido que lo volvamos a ver. Se encuentra en Mateo, capítulo 24, es el discurso profético del Señor Jesús. Y el versículo 14, que lo conocemos todos, vamos a volver a verlo, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, dijo el Señor Jesús hace 2000 años, para testimonio a quienes, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Desde que yo entré en esta iglesia me escuché que había una obra que hacer, que era evangelizar al mundo y teníamos que terminarla nosotros. Luego también me he escuchado continuamente que no hemos terminado la obra. ¿Cuántos años llevamos en esta obra? Casi 180 años y no hemos terminado la obra. Es posible que tengamos una idea errónea de cómo se va a terminar la obra. No sé si voy a decir una herejía, pero yo pienso que será de muchísimas maneras, y es de muchas maneras, como se anuncia el reino de Cristo o la persona de Cristo. Hubo un momento en el cual el cristianismo se globalizó más que nunca. Fue el inicio de la globalización del cristianismo. ¿Saben cuál fue ese momento? Fue la muerte de Juan Pablo II. Curiosamente, su funeral fue visto en directo. ¿Por cuánta gente creen? ¿100 millones? ¿200 millones? ¿Quién da más? ¿500 millones? ¿1000 millones? ¿Alguien da más? 2 billones, con B, 2000 millones de personas de este mundo, de todos los rincones del mundo, se enteraron del cristianismo. Ahora, no me digáis que se enteraron de la verdadera fe, no, se enteraron del cristianismo. Pero ¿qué es lo que hace una persona hoy día cuando se entera de algo nuevo? ¿Qué es lo que haces? Investiga. Enseguida se va, pone eso en el ordenador, busca lo que eso significa y se entera de ello. Pues yo pienso que muchísima gente en ese momento que se enteró del cristianismo, quizás investigó sobre el cristianismo. Y el cristianismo viene de Cristo. Cristo significa Salvador, y puede ser Dios, que es maravilloso, utiliza cualquier punto de conexión para todos aquellos que quieran conocerlo y ser salvos. Porque para eso vino el Señor Jesús, para salvar al mundo. Así que permitidme que diga que es posible que el fin del evangelismo sea diferente quizás a cómo nosotros lo hemos pensado. Que no sean solamente los métodos en los cuales hemos creído. Yo creo que como pueblo tenemos un papel extraordinario. Y tenemos un papel extraordinario ahora mismo. Hay algo que tiene este pueblo, que tiene el pueblo adventista, y es el don de la palabra de Dios tal y como está. Y lo tenemos que compartir. Hay algo más que tiene este pueblo. Es la fe en Jesucristo y en la obra intercesora de Jesucristo. Y la obra en el santuario celestial, que es algo casi único en la fe, y este pueblo lo tenemos y somos nosotros, y somos llamados a compartirlo. Pero hay algo más que tiene este pueblo, y que tiene la gente de fe y no tiene la gente que no tiene fe, que es esperanza. Somos un pueblo que tiene esperanza y tenemos que compartir esperanza. Comparte esperanza por donde vayas. Yo me he propuesto en este viaje dar testimonio de Cristo a todos los que pudiera y los que no pudiera. En la casa que estuvimos, en las montañas, habíamos estado hace 7 años, o casi hace 7 años atrás también. Entonces, como repetíamos, he querido dar testimonio de Dios a aquella familia.
que además veía que era una familia religiosa, ortodoxa, o sea, se hacía evidente que eran religiosos, porque ponían sus imágenes en todas partes. Incluso en el cuarto de los turistas, pues ponía alguna imagen de la Virgen y tal. Bueno, pues tengo que hablar con esta gente porque son religiosos. Entonces, día tras día, pasaban los días y no tuve la oportunidad. Digo, bueno, pues será el último día, cuando vaya a pagar, no habrá más remedio, me encuentro con los dueños, con la dueña y voy a hablar con ellos. Pues ese día era el más ocupado que os podáis imaginar de aquella gente y no pude realmente, o sea, vino como corriendo, no sé qué, se llevó el dinero y no pude darles testimonio en ese lugar. Pero sí di testimonio a 2 personas en ese lugar. Uno que me resultó realmente simpático fue dar testimonio a la cartera del pueblo. Iba yo hacia una tienda para comprar algo, andando al lado de la señora cartera, resulta que la escucho hablando por teléfono y utilizaba mucho una frase, que Dios ayude, que Dios ayude, que ahí se utiliza mucho, incluso como saludo. No te dicen adiós, no te dicen que Dios ayude o que Dios te ayude. Entonces, cuando terminó de hablar, le dije, perdone, le he escuchado que está diciendo mucho que Dios te ayude. Veo que son muy religiosos aquí. ¿Usted cree que Dios realmente ayuda? Cambió la voz y me dijo, oh sí, si tú le pides a Dios creyendo, Él te ayuda. Entonces yo le dije, fantástico. Pero ¿sabe usted? Digo, en el credo ortodoxo dice que vendrá nuevamente para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cree usted que eso es verdad? Y dice, sí, sé que vendrá, pero lo planteaba así como en un futuro muy distante. Entonces le dije, no. Ahora es el tiempo cuando Cristo viene. Bueno, se quedó bastante sorprendida, pero lo hice aposta e hice lo diferente de lo que suelo hacer, o de lo que solía hacer. Siempre he estado disponible cuando se ofrecía la oportunidad. Pero esta vez me he propuesto no hacerlo así y utilizar toda oportunidad. Entonces hablé con esta señora y le dije que Cristo venía. Otra manera que utilicé fue sencillamente hablando con alguien, decirle tengo algo importante que decirte. Hablé con un señor que me decía que él se enteraba de más cosas que las que se enteraba el cura. Yo no sé si aquí es lo mismo, pero ahí el cura del pueblo es que se entera de todo. Pues él dice, yo sé más que el cura. Y la verdad que me contó un montón de historias de aquellos lugares, pero también le dije, ¿sabes? Tengo que decirte algo importante y tal, y le hablé de la venida de Cristo. Me propuse buscar algunos compañeros de clase, pero no del instituto, de la educación primaria, con los que estuve en los primeros 8 cursos. Me encontré 3, hablé con 3. Una persona me sorprendió con una vivencia espiritual única. Dios había hecho algo muy directamente y muy impactante para esa persona y le había mostrado el camino de por dónde tenía que ir. Hay un texto en la Biblia que dice lo siguiente, son palabras del Señor Jesús. Quien no está conmigo está en contra mía, y quien no recoge conmigo, desparrama. Me preocupa mucho esta declaración. No sé si nos hemos parado a analizarla. Porque no es solamente creer, la fe no es solamente creer que Dios existe, sino es vivir de acuerdo con el hecho de que Dios existe. Y el contenido de la fe en cada etapa es diferente. Y en nuestra etapa, mis hermanos, el hecho de que Cristo vino a este mundo para salvarlo, se está llevando a su cumplimiento último, si queréis. El pensamiento humano es un pensamiento global. Nuestro planeta se ha hecho pequeño. La actuación en el planeta es global. El cristianismo es conocido, si queréis, globalmente. Y ahora, ¿cuál es la preocupación mundial? ¿Quién me dice?
Ahora es el COVID, pero tenemos uno un poquito más grande que lo que es el COVID, de antes del COVID y después del COVID. La economía, el trabajo. Esto es del mundo de aquí, de los que dirigen el mundo, es otra cosa. Salvar el planeta. Hay que salvar el planeta. ¿Dios qué está diciendo? ¿Cristo qué está diciendo? Que Él salva al mundo. Y ahora se está planteando la salvación del planeta. Hay otro tema que se llama transhumanismo, que nos vamos a tomar un día para analizarlo lo que significa, pero es un proyecto de un hombre nuevo. De la misma manera como Dios dijo que transformaría al ser humano, pues se intenta ahora transformar al ser humano y transformar la sociedad humana. Pues, mis hermanos, estas cosas están ocurriendo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para ti? ¿Encuentras alguna conexión con la palabra de Dios? ¿Encuentras que es posible que nos encontremos en esa parte última de la Biblia, donde dice en Apocalipsis 22, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 7, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mis hermanos, la conclusión a la que he llegado y el pensamiento con el que he venido para este año eclesiástico es uno solo. Tenemos una sola labor a la que dedicarnos, y es salvar gente, porque se trata literalmente de salvar personas. He tenido, pon esa foto, ponla, Claudia. He tenido un privilegio único, diría yo, y no estuvo programado. Para ustedes, no sé si van a comprender realmente lo que yo he podido sentir. Un sábado tarde no estaba programado, llegué a la iglesia de mi infancia, prediqué por la mañana en la iglesia y por la tarde hicimos una reunión en la naturaleza. Bueno, pues este lugar de aquí, esto es un claro en un bosque en la orilla del río, donde toda mi infancia jugaba al fútbol con los chicos, con los muchachos. Ahí jugábamos al fútbol continuamente. 2 árboles grandes, ahora se han hecho grandotes, eran la portería donde metíamos los goles. Siguen estando ahí después de 30 años. Hace 30 años que yo me fui de ahí. Pero mis hermanos, jamás se me había pasado por la cabeza que en ese lugar se iba a dar una reunión espiritual adventista en el lugar donde nosotros jugábamos al fútbol. Y jamás se me había pasado por la cabeza que yo dirigiría esa reunión. También he puesto la foto porque os envía saludos unos hermanos que han estado aquí, en el lado izquierdo lo ven, Florín y Mijaela Amuza. Me vino muy bien porque conté una cosa de aquí y como ellos estaban en la iglesia, digo, tengo testigos, es verdad lo que estoy diciendo. Y ellos dijeron, sí, es verdad. Así que, mis hermanos, es muy interesante cómo se están dando las cosas. Algo está ocurriendo. He visto en todos los lugares que Dios está llamando a la gente a la salvación. Ahora, la lucha, vuélvete a la otra imagen, la lucha de mis hermanos por nuestro hogar, por nuestro planeta, se ha dado siempre, y ahora os invito para la parte final de esta meditación a irnos a Lucas capítulo 4. El Señor Jesús estaba en el inicio mismo de su ministerio. Acababa de ser bautizado, acababa de manifestarse el Espíritu Santo sobre él, acababa de oírse la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Y el capítulo 4 dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. En la tentación del Señor Jesús encontramos solución
para todas las problemáticas que a nosotros se nos pueda presentar. Primera situación, y tratemos de ver si conecta con nuestro tiempo. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Alba, ¿qué es lo que me has dicho que nos está preocupando y nos va a preocupar cada vez más? En tal nivel que no sabemos si vamos a poder pagar la luz, por ejemplo. La economía, que tiene mucho que ver con lo que uno come o si puede comer. Pero el Señor Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El maligno intentó que el Señor Jesús dudara de su identidad como hijo de Dios, porque lo que él vivía parecía que no se correspondía con quien él era. Pero aún así el Señor dio la respuesta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a aprender estas palabras y vivirlas en este tiempo. Segundo nivel, versículo 5. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. En otro lugar dice la gloria de los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. ¿Cuál es el fin del conflicto de este mundo? Todo se resume a quién adoramos. Si adoramos a Dios o si adoramos cualquier otra cosa. Cuando el Señor Jesús vino para salvar el mundo, el enemigo intentó desbaratar el plan de salvación. Así que tentó al Señor Jesús en las necesidades básicas y Cristo venció. En el segundo nivel le presentó la gloria del mundo, los reinos del mundo, y le dijo: si me adoras, todo será tuyo. Quizás me adelante un poquito en la historia, pero nosotros sabemos que será así. Ocurre algo inaceptable en el mundo hoy mismo, y es dividir a la gente en dos categorías, hacer sociedades segregadas. En los años 60 también se terminó con la segregación de los seres humanos. En Estados Unidos, hasta los años 60, las personas de color estaban carentes de derechos y eran discriminadas continuamente en comparación con los blancos. Hubo un Estado que hizo una política de Estado de eso, que fue África del Sur. Se terminó más tarde todavía. Aquello últimamente se terminó en África del Sur. Pero a día de hoy estamos viendo en las noticias cómo se están formando sociedades segregadas, bajo otros criterios. Y unos pueden y tienen, y otros no pueden y no tienen. Y se nos está inculcando a todos, y se está trabajando nuestra mente para que creamos que eso es lo correcto. Y no lo es. Pero la mente humana se trata de ser cambiada. En término último, eso va a llevar al terreno espiritual, y eso es lo que adelanto. Esto es un ejercicio para una posterior aplicación de naturaleza espiritual. Y entonces, si quieres tener todo lo que necesitas, tienes que adorar no a Cristo, el Creador, sino al que usurpó el trono de este mundo. De esto trata la tentación del Señor Jesús, pero sirve para ti y para mí como el camino para superar esta misma tentación con la que se presenta en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y por último, versículo 8, el Señor Jesús nos da la respuesta a esto.
vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y punto. Me da igual el mundo y los reinos del mundo. ¿Podríamos hacer eso? Ese es el desafío para nosotros en nuestros tiempos. Luego, el maligno pasa al terreno espiritual. Si esto se parecía mucho a lo que es el mundo material, el siguiente nivel es el nivel espiritual. Entonces lo llevó a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? ¿Por qué no a Damasco? ¿Por qué no a Cairo? A Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? La ciudad de Dios. ¿Por qué no en el pretorio? Porque existía el pretorio del poder romano en Jerusalén en aquel entonces. No ahí, en el templo. ¿Por qué en el templo? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Es decir, en el contexto donde podría estar más seguro o más tranquilo el Señor Jesús. Quizás así pensó el maligno. Lo llevó a ese lugar y en ese mismo lugar lo tentó. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Saben lo que es esto? Eso es manipulación espiritual. Esto es utilizar la palabra de Dios como no se tiene que utilizar. Esto es sacar de contexto la palabra de Dios. Eso es manipular con la palabra de Dios, que sí se está haciendo hoy día. Una de las declaraciones que a mí más me ha impactado en esa última época es una que hace la señora Harris, que se puso a hablar de espiritualidad así de golpe y porrazo, y dijo que había visitado una iglesia y que una iglesia es un lugar de curación, un lugar de adoración y de curación. Ella dijo, el lugar de adoración es la capilla y el lugar de curación al lado había un punto de vacunación. Y se permitió interpretar la Biblia y dijo, literalmente, busquen esa declaración, este es el verdadero significado de las palabras amarás a tu prójimo. ¿Es verdad eso? No sé, dejo que cada uno conteste. Pero me parece que alguien que no tiene nada que ver con la espiritualidad, que hable de espiritualidad, para mí no es de recibo. Y no lo voy a recibir de personas así. El Señor Jesús, cuando fue tentado de esta manera, respondió, versículo 12, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Mis hermanos, también hay un territorio en el cual nosotros tenemos que aplicar esta situación. Y es que quizás podamos pecar de atrevimiento pensando nosotros que Dios haría o Dios hará aquello que Dios no dijo que va a hacer. Por eso la palabra de Dios y el modelo del Señor Jesús, escrito está, es lo que nos mantiene en el lugar seguro. Están ocurriendo cosas, están pasando cosas. La mente humana ha cambiado, el pensamiento humano ha cambiado, el cómo funciona el planeta ha cambiado, el cristianismo se ha hecho conocido mundialmente. El Señor Jesús dijo que cuando este Evangelio del Reino vaya a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y en medio de todo esto hay un pueblo que es llamado a seguir los pasos de Cristo y a dar las respuestas de Cristo. Ante los problemas económicos, si supone dejar de adorar a Dios, digamos, no solo del pan vivirá el hombre. Ante los problemas de tentación en cuanto a lo interesante, lo brillante o lo glorioso de este mundo, hay que decir lo mismo que dijo el Señor Jesús, rechazar. Escrito está, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás y solo a Él serviré. Y en cuanto a la manipulación espiritual, me voy a quedar en terreno seguro, sobre lo escrito está, sobre lo que Dios dijo, y no me voy a atrever a creer que Dios hará lo que Dios
no dijo, porque eso es un atrevimiento que puede ir en contra de nosotros. Así que el Señor Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y es algo que también tenemos que aprender y practicar en este tiempo. Mis hermanos, estamos en el fin de la lucha por esta casa, por el hogar de los seres humanos, por el hogar de la humanidad. El Señor Jesús ya vino para que el mundo sea salvo. Estamos en medio de un pensamiento global y en medio de eventos globales como nunca. Es posible que sea el mismo tiempo de la venida del Señor. Lo que está ocurriendo es posible que sea el cumplimiento de este versículo, capítulo 17, versículo 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero, que es contra Cristo, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Y que entre ellos estemos todos nosotros. Que así sea. Amén. Amén. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbradles el sendero de la eterna salvación, y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía